Finalizamos un año histórico para la deuda argentina. Uno de los principales acontecimientos de 2020 fue la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera, un hecho que era necesario, pero no suficiente para que la economía despegue. Luego del acuerdo con los acreedores, los bonos comprimieron spreads fuertemente hasta tires del 11 y 12%, pero rápidamente, sin las medidas correspondientes del gobierno y un banco central perdiendo reservas diariamente, los títulos cayeron fuertemente trasladando sus tires hacia niveles pre-reestructuración del 16 y 17%. Luego, con alguna medida más ortodoxa y la recompra de reservas del Banco Central de diciembre, lo que genera cierta mejora en la capacidad de pago futura, los bonos rebotaron y las tires promedian actualmente el 15 y 16%, con paridades que se acercan al 40%. Ahora bien, hoy siendo la última rueda del año tuvimos movimientos mixtos con variaciones del -0,4 y -0,5% en los títulos ley argentina y del 0,2 y 0,5% en los de legislación extranjera. En tanto, el riesgo país cierra en niveles de 1.372 puntos, por debajo de los máximos de 1.485, pero muy por encima de los mínimos de 1.100 puntos. Recordemos que el 2019 cerró con un riesgo país de 1.947 puntos, pero este índice deja de ser comparable debido al cambio de duration promedio de su medición. De este modo, en los títulos recientemente emitidos de legislación extranjera, observamos caídas acumuladas del 21%, mientras que en los ley local las bajas acumulan un 19%. Respecto a la deuda soberana en moneda local, el gobierno fue ganando cierta credibilidad con el pasar de los meses, lo que generó un rollover exitoso y una buena performance de los títulos a lo largo del año. Con la renovación de los vencimientos semanales mediante canjes y nuevas emisiones, se pudo obtener financiamiento neto positivo. El 2020 cierra con un rollover de la deuda en pesos del 119%, lo que representa un monto cercano a los 380.000 millones de financiamiento extra del Tesoro. Por su parte, respecto a los movimientos del mercado, los bonos SER siguen firmes, con alzas promedio del 0,8 y 1% en la jornada de hoy. En determinados bonos observamos avances que superaron el 70% a lo largo del año. Recordemos que las tasas reales de rendimientos de la curva SER pasaron de promediar niveles del 30% al cierre de 2019 hasta el 5% actual. Mientras tanto, los dólares linked suben hoy un 1,6% en promedio. La demanda de estos activos, justificada con la búsqueda de cobertura, generó que estos bonos avancen un 12% en promedio desde sus emisiones. Hoy, el T2B1 alcanza rendimientos negativos del 6%, mientras que el TB22 se posiciona en torno al menos 3%. Por otro lado, cerramos un año muy complicado en lo cambiario, con medidas que buscaron restringir la demanda, impulsando una brecha creciente en medio de las constantes intervenciones del Banco Central para sostener el ritmo de devaluación de la divisa. Con una demanda regulada y firme, la autoridad monetaria fue profundizando la venta de divisas a un ritmo difícil de sostener, en el marco de una oferta muy limitada. Salvo en 4 de los 12 meses del año, el Banco Central logró cargar algo de dólares. En el resto de los meses vendió divisas a un ritmo promedio mensual de 633 millones de dólares, dejando las reservas de libre disponibilidad dentro del terreno negativo. Los meses más complicados fueron agosto, septiembre y octubre, donde se llegaron a vender más de 1.000 millones de dólares por mes, momento en que la brecha alcanzó máximos del 130%, y la calma cambiaria de diciembre, en cambio, le permitió hacerse de unos 600 millones de dólares. En este marco, el dólar mayorista cerró el año en torno a los 84,15 pesos, acumulando una suba del 3,5% en el mes y depreciándose cerca del 40,5% con respecto a diciembre de 2019. Los dólares financieros, por su parte, cerraron diciembre con una baja del 5,3% para el contado, 140,26 pesos, y del 3,2% para el dólar MEP, 139,99 pesos. Esto después de acumular una suba del 93% y 83% en el año. La brecha, en este marco, se ubica hoy en niveles del 67 y 65%, por debajo de los máximos de octubre, pero todavía en niveles muy elevados e insostenibles para la economía. El índice Merval en dólares marca otro año negativo por tercer año consecutivo, después de un 2018 con una caída del 50% y 2019 del 30%. De esta forma cerró el 2020, un año por demás atípico, con una contracción del 36% en los 359 puntos. De esta forma, y poniendo en perspectiva,
Desde lo máximo de 2018, de 1.800 puntos, el índice cayó un 80%. En pesos, el índice cerró en los 51.138 puntos, con un alza en el año del 22,8%, explicado mayormente por la fuerte suba del CCL. Siendo más específicos, el papel de mejor performance en el año dentro del panel líder fue Mirgor, con un alza del 118,5%, que en dólares representa una suba del 16%. En el segundo puesto lo seguía Valo, Grupo Financiero Valores, que anotó un alza del 115% en pesos y 14% en dólares, mientras que más atrás Vima completaba el podio con una suba en pesos del 92% y en dólares del 3,3%. Ya fuera del podio, pero todavía entre las mejores, Ternium, Pampa Energía y Loma Negra anotaban rendimientos del 80,5%, 54,8% y 50,46%. Entre las de peor performance se ubicaron YPF, cayendo 18,6% en el año, y Banco Macro cayendo un 17,4%. Medido en dólares, las respectivas caídas fueron de 57,6% para YPF y 56% para Banco Macro. Más atrás, Central Puerto anotaba apenas un alza de 2,24%, seguido por Galicia, que aumentaba 3,91% en el año, y Transportadora Gas del Norte con un alza del 4,23% en pesos. Los bancos se ubicaron este año entre los de peor performance, donde los ADRs de Galicia, Banco Macro, Banco Francés y Superville cerraron el año con caídas en dólares del 43%, 56%, 41% y 41% también respectivamente. También cabe destacar la buena performance de Morixe, que cerró un exitoso año con un alza de 241%, que medido en dólares lleva una suba del 89,7%. En el frente externo, los mercados despiden el 2020 en zona de máximos en medio de las perspectivas más bien optimistas con respecto al próximo año. Los tres principales índices de Wall Street lograron cerrar el año dentro del terreno positivo y en un marco de menor volatilidad. El índice VIX se ubica hoy en torno a los 22-23 puntos, lejos de los 80 puntos que llegó a tocar en los momentos de mayor incertidumbre en plena crisis del COVID-19. Aunque todavía nos encontramos por encima de los 14 puntos con los que arrancamos el año, se espera hacia adelante que los mercados mantengan esta tendencia, entendiendo que los riesgos de nuevos rebrotes son mitigados con la vacuna y asumiendo que la política fiscal y monetaria continuará apuntando a sostener, de forma coordinada, la recuperación económica. Todo esto en medio de un nuevo escenario político con la nueva administración republicana a partir del 20 de enero del año entrante. En este marco, las subas durante este año atípico fueron lideradas por el Nasdaq en un 43,5%, que logró ubicarse en torno a las 12.879 unidades, seguido por el S&P 500, que aumentó un 15,6% hacia los 3.734 puntos. El Dow Jones, por su parte, subió un 6,7% a los 30.445 puntos. Es interesante analizar los rendimientos por sector, en donde vemos una importante suba del 40% de las empresas tecnológicas, seguidas por papeles asociados al sector de consumo y comunicación en un 30% y 20% respectivamente. El sector energético fue lógicamente el más golpeado, sufriendo una corrección del 37% en el año. La tendencia no fue la misma si nos referimos a las principales acciones de Europa. La única suba anual fue protagonizada por el DAX alemán, que agregó un 3,6% a los 13.719 puntos. En cuanto a las bajas, las mismas fueron encabezadas por el IBEX 35 español, que restó un 14,6% a lo largo del año, hacia los 8.154 puntos, seguido por el FTSE 100 del Reino Unido, que cedió un 13,1% a las 6.556 unidades. A su vez, el CAC 40 francés, de 5.599 puntos, y el FTSE MIB italiano, de 22.233 puntos, cayeron 6,3% y 5,4% respectivamente. La reacción coordinada de los gobiernos y los distintos bancos centrales fue clave para la recuperación en forma de V de la renta variable. Los mercados recuperaron cerca del 85 y 65% con respecto a los mínimos de marzo
y mantienen el impulso ante la expectativa de una política fiscal y monetaria laxa para el próximo año. En Estados Unidos ya comenzaron a hablar de ampliar los pagos directos de $600 a $2.000 y no se descartan mayores estímulos una vez que Biden asuma la presidencia. En el caso de la Fed, Powell se mostró inclinado a seguir con el quantitative easing, una postura que, junto a las expectativas de nuevos estímulos fiscales, ha favorecido a una curva de rendimientos más empinada. Hoy el spread entre la tasa de 2 y 10 años avanzó los 80 puntos, por encima de los 40 de marzo, pero lejos de los 120 y 110 puntos de unos años atrás. El dólar, en tanto, cayó a su nivel más bajo desde abril de 2018. La caída anual fue de un 7% para cerrar el año en torno a los 89,65 puntos. Frente a esta debilidad del dólar, la libra se apreció un 2,7% a 1,36 unidades, mientras que el euro aumentó en el año un 9,1% a los 1,23 puntos. A medida que los mercados se recuperan después de un año turbulento, los inversores mantienen el foco en lo político en las próximas semanas. En Europa, el Parlamento británico ya aprobó el acuerdo comercial con la Unión Europea con 521 votos de un total de 594 votos a un día de la fecha límite del 31 de diciembre. El proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de los Lores, que también se espera que lo respalde antes de recibir el consentimiento real. En Estados Unidos entramos en las últimas semanas para Donald Trump. En cuanto a la agenda económica, la semana viene cargada de datos entre los cuales remarcamos el Market Composite del ISM manufacturero, la balanza comercial y la tasa de desempleo. A su vez, se publicarán las minutas de la Fed de su reunión de diciembre. En lo local, hacia adelante, el foco del mercado se mantendrá en las negociaciones con el FMI y en las señales políticas y económicas por parte del gobierno, lo que será uno de los principales drivers para los activos financieros. Respecto a los vencimientos en pesos, si bien los canjes de los últimos meses cubrieron ciertos vencimientos del primer semestre de 2021, la atención se trasladará a los pagos del primer bimestre al año, principalmente de letras de corto plazo. En concreto, los vencimientos suman unos 197.000 millones de pesos en enero y unos 252.000 millones de pesos en febrero.